Ay, se escuchan mis perros tercermundistas. Bueno, Bueno, este, amigos. dale, dale. Ay, perdón, XD. Bueno, pues nosotros somos Guillermo Díaz y Carla Flores y nosotros somos los presentadores de la Escuela de Ciencias, que está conformado pues por la Escuela de Biología, la de Nanotecnología e Enfermería. Digo, y Enfermería. Y pues nuestro tema es la impresión 3D para tejidos biológicos. O mejor conocida como bioimpresiones. Bueno, este, primero que nada, bueno, ¿qué son las impresiones, no? Las bioimpresiones es, así muy simplificado, es el imprimir tejidos o componentes de un tejido por medio de células. De hecho, más adelante vamos a explicar cómo se realizan, pero bueno, ahorita para Para no hacer el cuento largo, como lo muestra nuestra imagen que tenemos ahí, la bioimpresión, cartílagos o válvulas aórticas. Este, y paso a la siguiente. Bueno, ¿cómo funciona? Pues a grandes rasgos, como dice la diapositiva, es a partir de tintas biológicas. Lo que llamamos tintas biológicas, pues es una muestra de tejido que la mayoría de las veces es crecida sintéticamente en un laboratorio o a partir de una codificación de proteínas específica. Y pues varía del órgano que se busque. Más adelante vamos a explicar un poco más a fondo las técnicas que se usan, pero por ejemplo, hay una técnica basada en láser, otra llamada estereolitografía con hidrogeles, otra llamada Swift, que es como que la más versátil. Y en sí hay muchas técnicas para el crecimiento de tejidos, pero todos se basan pues en métodos moleculares para, para el crecimiento de tejidos sintéticos a partir de líneas celulares existentes. Pasamos. Bueno, ya sabiendo más o menos qué, qué es la bioimpresión, ¿no? Y con mi compañera mencionó, pues bueno, cómo funciona. Bueno, ¿cuál es el objetivo, no? De la bioimpresión. Pues como suena, la bioimpresión es el hecho de imprimir órganos o tejidos. Eh, Estos al día de hoy se limitan bastante en el hecho de que no hemos sido capaces de replicar órganos complejos como el corazón, pero aún así el objetivo y en el caso de nuestro proyecto fue centrado hacia los tejidos bueno, los tejidos cutáneos, que sería la piel. Eh, y bueno, además de esto, también se investigó sobre o sea, sobre otros tipos de impresiones, que bueno, en este caso serían los órganos, ¿no? Que podemos tener en este sentido, pues bueno, sería eh, algunos de los primeros órganos que se han podido replicar, pues han sido pequeños cachos de hígado. Ese es uno de los más interesantes que logramos identificar. Pues el primer antecedente que tenemos como que de esta idea más que nada es por el doctor Robert J. Cliff, que pues él desarrolló un método con una impresora clásica de estas de inyección, pero pues a partir de células para crear tejidos sintéticos. O sea, él hacía como sus modelos en 2D y 3D, pero pues bueno, o sea, sus modelos realmente no eran biocompatibles porque no estaba muy elaborado, pero yo creo que lo que más se le atribuye a este médico es el hecho de que él haya dado la idea. O sea, porque gracias a él, digo, como es como un parteaguas en esta área y gracias a eso muchos científicos empezaron a plantearse este método como algo funcional y pues empezaron a desarrollar sus propias metodologías y yo creo que, o sea, es una tecnología que podría ayudar en el futuro y por eso se le agradece a este médico, aunque su método haya sido un poco rudimentario. Bueno, si vamos a hablar también sobre la impresión 3D, también le tenemos que dar reconocimiento a Chuck Hull, que es el inventor de la impresión 3D. Un dato curioso de esto es que la primera impresora 3D nació en su garage y el primer objeto que se imprimió fue una copa de plástico negro. Al momento de él realizar esta impresión a base de un modelo 3D muy rudimentario, la verdad, eh, él se dio cuenta de la infinita posibilidad que tenía al momento de
enseñar este invento al mundo, porque no solo se limitó a pensar en hacer pequeños juguetes de plástico, también se podía ir a la creación de órganos o como también hemos llegado a ver, pues ya hoy en día se llegan a imprimir inclusive casas. Entonces, si bien se le tiene que reconocer también a la persona que le dio el uso hacia la bioimpresión, también se le tiene que reconocer hacia Chuck Hull, que es, pues sí, una persona cualquiera que logró cambiar el mundo y el mundo de la medicina. Ok, bueno, la siguiente es la primera creación a escala de un órgano, que es gracias al doctor Anthony Atala, que, bueno, vive en Estados Unidos, pero es peruano. Y lo interesante de él es que, o sea, intentó crear un riñón, y de hecho sí lo hizo, pero es un riñón chiquito, o sea, como a escala chiquita. Ahí está en sus manos en la foto de la diapositiva, de hecho se ve muy tierno, según yo. Pero bueno, lo interesante de este caso es que no es lo único que él ha hecho. O sea, antes de imprimir el riñón chiquito, lo que él hizo también fue imprimir fragmentos de uretra y también fragmentos de tejido vaginal para mujeres con problemas como de mutilación genital y cosas así. O sea, él ya ha tenido éxito haciendo injertos sintéticos de piel. Lo que pasa es que la uretra es un tejido mucho menos complicado que el hígado, porque el hígado tiene una gran cantidad de estructuras tubulares, de incluso músculo y muchos vasos sanguíneos. Entonces, pues actualmente este doctor y su equipo están buscando desarrollar una técnica para imprimir los riñones en mejor manera, porque como dije antes, pero pues él también es muy importante porque, o sea, aunque su riñón no es funcional, logró replicar las estructuras y las células de los riñones, que ya son diferenciadas. Y bueno, todo esto centrándonos hacia nuestro proyecto, pues bueno, nos lleva a la pregunta de ¿para qué sirve? En el caso de nuestro proyecto, más que nada sería para la creación de estructuras humanas y bueno, el uso de estas a nivel médico. Como sabemos, el día de hoy existe un grave problema al momento de tratar pacientes con quemaduras. De hecho, es más fácil que una persona que tenga cáncer se recupere a que una persona que tenga quemaduras de tercer grado pueda recuperarse. Entonces, en el caso de la impresión de tejidos por medio de la bioimpresión, el principal objetivo sería lograr hacer que estas personas volvieran a retomar su vida aún después de tener un accidente. Asimismo, pues también como se muestra en la imagen, pues sería más o menos cómo se vería, ¿no? La impresión de una oreja o de una nariz, pues existe también gente que prioritariamente en campos de guerra suele perder este tipo de partes de su rostro. Entonces, para eso serviría también en el caso de nuestro proyecto. Además de esto, también nos daría la posibilidad de hacer experimentos con tejidos humanos y dejar de utilizar animales. O sea, es que hasta a nivel social esto es muy importante, pues porque aparte de que es totalmente personalizable, o sea, se crea un órgano casi de la nada que puede ser adaptado a las necesidades de las personas, ¿no? En este caso, pues, o sea, si perdieron una extremidad, pues sería del tamaño de la edad de la persona correspondiente. Incluso en motivos estéticos sería mejor. Pero también tenemos que considerar que fuera de eso, los trasplantes de órganos son un problema actualmente, porque las listas de demanda, o sea, las listas de espera para los trasplantes son eternas. O sea, puede ser que necesites un riñón y que te lo den en donde poca gente dona sus órganos. Y eso también podría resolver ese problema. O sea, podría ayudar a que las personas que lo necesitan esperen menos para obtener órganos que mejorarían su condición médica. Y pues también muchas veces, o sea, muchas veces también se donan órganos sin el consentimiento y de hecho estaba investigando y también podría ayudar al mercado negro de los órganos porque pues ya bajaría la demanda, o sea, eso es un dato curioso. Y bueno, hemos hablado mucho sobre la bioimpresión, pero también tenemos que hablar sobre las proteínas 3D. Como sabemos, nosotros estamos compuestos de de distintas proteínas. De hecho, la gran mayoría de nuestros tejidos en realidad pues son complejas cadenas de proteínas. Y para lograr una bioimpresión adecuada también tenemos que tomar en cuenta que se tienen que realizar modelos 3D de las proteínas que se van a utilizar.
Por esto también, al momento de realizar bioimpresiones, se llega a utilizar tecnologías como realidad aumentada para este, poder mostrar las proteínas que se van a utilizar y notar si llega a haber un fallo. Porque, pues bueno, como sabemos, somos humanos, tenemos fallos, pero pues un fallo de estos, pues sale en una pérdida económica muy grande, porque estas investigaciones, pues requieren muchísimos fondos y al realizar mal el modelo de una proteína, pues todo se puede ir al diablo y pues termina en un desastre económico. Como dice Memo, es muy importante esto de las proteínas 3D, porque pues como sabemos, la creación de tejidos tan solo está guiada por la codificación de proteínas y la codificación de los genes. Y pues, o sea, nos ayuda mucho a entender pues cómo funciona el mundo, cómo funciona nuestro cuerpo y los procesos biológicos. Por ejemplo, me decía mi compañero Memo que esta diapositiva, las proteínas vienen del virus de la actual pandemia COVID-19 y de hecho gracias a estos modelos y a estos estudios podemos entender mejor los mecanismos del virus y por eso es que poco a poco hemos entendido el cómo funciona, el cómo contagia a las personas y cómo se puede desarrollar una vacuna. Y por ello la vacuna del coronavirus es poco convencional a las demás. Y pues en general los modelos de proteínas son muy importantes y también han sido posibles gracias a la modelación 3D y pues la impresión 3D. Y bueno, al momento de trabajar con nuestros compañeros de enfermería, eh, pensamos también en cómo se podría apoyar esa área, ¿no? En nuestro proyecto, que sería la impresión de tejidos, y creemos que una forma muy fácil de aliviar eh, cargas de trabajo sería usando wearable technologies. Esto debido a que todos sabemos que la enfermería, al momento de estar checando a un paciente, pues consume mucho tiempo, consume mucha energía. Y igual que los aparatos que se utilizan para medir la insulina en la sangre, existen ya prototipos los cuales miden los linfocitos. Bueno, como sabemos, existe el sistema linfático y cuando una persona se enferma o empieza a sufrir de una infección, o en este caso, un trasplante no es exitoso, que sigue siendo pues un interrogante al día de hoy si los trasplantes de bioimpresiones sean exitosos, pues utilizando wearable technologies que nos permiten estar haciendo un chequeo constante de los linfocitos en la persona, podremos detectar si el trasplante fue pues un total fallo para prevenir un daño a la persona. Pues nos daríamos cuenta antes de lo que un médico se daría cuenta. O sea, nos daríamos cuenta mucho tiempo antes de lo que un médico podría ser capaz de darse cuenta. Y bueno, pues dicho esto, queremos explicar un poco de las técnicas que se podrían usar para la bioimpresión de órganos o de tejidos. Como dije al principio, hay una que se llama, bueno, se llama por extrusión. La extrusión es básicamente como un material a través de como movimientos transversales, o sea, ya se emplea en la industria, pero pues lo que se busca con este es, o sea, crear el tejido a partir de los patrones, pero con tejidos orgánicos, o sea, con células o con vasos, con cualquier tejido que busquemos reconstruir, pero a través de hacerlo con patrones, como si fuera una máquina de manufactura. Luego está la asistida con láser. Esta funciona a través de los hidrogeles y pues la radiación que ofrece la luz o los fotones o el láser o el tipo no solamente se usa con láser, de hecho se usa con más tipos de radiación y pues los biomateriales como tal, con la ayuda de la radiación son incorporados a algún otro material biocompatible, que podría ser por ejemplo el hidrogel o los polímeros hechos a partir de biomateriales, bueno, de materiales compatibles, ¿no? Por ejemplo, el silicón que se utiliza para los implantes mamarios cuenta como un biomaterial compatible y pues asistido por el láser, de alguna manera se podría fusionar con el tejido orgánico. Y la técnica que a mí me parece más interesante es la Swift, y de hecho es como que en la que está basada el doctor que imprimió el riñón pequeñito, y pues básicamente se basa en imprimir vasos sanguíneos de las estructuras que se están buscando. Este,
O sea, si tú buscas hacer, no sé, un riñón o una especie de tejido, lo primero que tienes que hacer es imprimir su vascularización y su sistema vascular para que a partir de ahí las células puedan desarrollarse en torno a esa estructura. Y todavía es una técnica en desarrollo porque es como que la más avanzada o la más acertada que tenemos hasta ahora, pero pues yo creo que tiene mucho potencial y todavía le falta mucha exploración al área. Y bueno, más allá de llegar nosotros a una conclusión, como decir, ah, bueno, este proyecto sería exitoso o no, más bien llegamos a un conjunto de obstáculos, ¿no? Que se tendrá que enfrentar a futuro para, pues, seguir avanzando en este campo de la medicina y de la tecnología. Eh, bueno, más que nada, el principal obstáculo que tenemos, como si hay alguien de aquí de leyes lo sabrá, pues bueno, es la bioética, ¿no? Que tenemos eh, muchos problemas al momento de definir, bueno, si estos tejidos provienen de una persona, son propiedad de la persona, o si esos tejidos deberían ser considerados como un ser vivo o no. Entonces, ese sería nuestro principal obstáculo, pero bueno, también tenemos, como lo que mencionamos al momento de hablar sobre las proteínas 3D, también tenemos costos muy elevados. El hacer estos experimentos toma muchísimos recursos y imaginando un mundo donde esto ya se pueda enfocar hacia la medicina común, ¿no? Este, pues tenemos que pensar quiénes tendrían acceso, porque al final del día un descubrimiento de este tipo no solo tendría que beneficiar a un sector de la sociedad, tendrá que beneficiar a todos. Entonces, pues tendríamos que buscar una forma de realizar estos procesos muchísimo más baratos, pero al mismo tiempo conservando la efectividad. Y bueno, la última que sería una parte compleja es la aceptación por parte de los pacientes. No solo la aceptación en el aspecto biológico, si el paciente acepta un trasplante o no, o si su organismo no se logra adaptar con el tiempo. También tiene que ver la aceptación del paciente hacia el injerto del tejido. Si al día de hoy es muy difícil que un paciente se sienta cómodo al momento de usar una prótesis, pues también implica el aspecto psicológico de qué repercusiones tendría en una persona el saber que traes un injerto de piel que viene de un laboratorio, ¿no? Entonces, se tendría que pelear contra esos estigmas de que, pues, proveniente de un laboratorio es malo y también, pues, seguir adelante en el concepto de que la gente, pues, acepte que l- los órganos que se les van a implantar, pues, no vienen de nadie, o sea, son cocinados. Y bueno, aquí está nuestro blog, si quieren visitarlo, y nuestras referencias. Yes, en el blog hablamos de muchas cosas de las tres áreas y ahí está más información incluso de nuestro propio tema. Y pues ya. Bueno, el siguiente equipo es la Escuela de Ciencias Sociales y será presentado por eh, Mirza Marían Gutiérrez y Gabriel Herrera Quidiño. Hola, muy buenas tardes a todos y a los presentes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Gabriel Herrera, su servidor. Actualmente curso y estudio la licenciatura en Ciencia Política primer semestre dentro de la Universidad de las Américas Puebla y vengo en representación de la Escuela de Ciencias Sociales conformada por las licenciaturas de Antropología, Ciencia Política, Comunicación y Producción de Medios, Comunicación y Relaciones Públicas, Derecho, Pedagogía, Psicología Clínica, Psicología Organizacional, Relaciones Internacionales y Relaciones Multiculturales, respectivamente. Sin más preámbulo, empecemos con la presente exposición junto con mi compañera Mirza Gutiérrez, estudiante de Derecho. Siguiente diapositiva, por favor.
Antes de entrar de lleno con la explicación de cómo la tecnología se relaciona estrechamente con la licenciatura que estudiamos tanto mi compañera como yo, queremos introducirles una breve explicación de lo que son las ciencias sociales a grandes rasgos y en términos sumamente prácticos. Siguiente, por favor. Las ciencias sociales tendrán como principal objeto de estudio y como centro de análisis al ser humano y de cómo éste se comporta y se desenvuelve dentro de un contexto social, ya sea desde un sentido meramente jurídico, en el caso del derecho, conductual, en el caso de la psicología, histórico, en el caso de la antropología, mediático, en el caso de las ciencias de la comunicación, o inclusive hasta en las interacciones y relaciones humanas en términos globales, como en el caso de las relaciones internacionales. Finalmente, como estudiantes pertenecientes a esta facultad, nos vemos retados ante una tarea bastante interesante. Todos nuestros estudios, postulados y teorías que vayamos formulando conforme elaboremos trabajos de investigación, análisis o hasta tesis, harán referencia única y exclusivamente a un ente que constantemente estará expuesto al cambio, un ente alternativo que eventualmente cambia de intereses, gustos, preferencias y percepciones de vida, o sea, la persona. Lo anterior, aquello no implica que nuestros estudios no vayan a ser lo suficientemente objetivos, al contrario. Al recibir la denominación de ciencias sociales, trataremos de fomentar una visión científica, factual y empírica que corrobore y justifique todo aquello que emane de nuestro criterio como futuros profesionistas. Siguiente, por favor. Seguido de lo anterior, procederé a hablarles de la licenciatura que sin lugar a duda más me apasiona, la ciencia política. En términos generales, compartiré una definición muy práctica de mi licenciatura, los retos por los que ésta tuvo que pasar a través del paso de los años en la historia mundial, las razones que me impulsaron a estudiarla y finalmente algunos datos curiosos que normalmente la gente no conceptualiza al momento de pensar en esta carrera llena de oportunidades y aprendizajes de alcance colectivo. Siguiente, porfa. La ciencia política es una disciplina que pertenece a la esfera y al ámbito de las ciencias sociales, cuya intención es explicar técnica, metodológica y científicamente todos aquellos fenómenos que se susciten dentro de una sociedad y que por ende traerán consigo repercusiones favorables o dañinas para un cierto sector de la población en particular. Nuestros campos de interés pueden ser variados, dependiendo de nuestros intereses y afinidades profesionales. Parte de estos campos pueden ser los movimientos feministas y la ideología de género, el matrimonio igualitario, la legalización del aborto y de la marihuana, etc. A mí personalmente los temas que más me llaman la atención vendrían siendo políticas públicas, gobernanza ambiental y guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, en tiempos remotos, esta definición previamente establecida no fue del todo aceptada ni mucho menos reconocida por parte de las otras disciplinas que conforman la esfera del conocimiento de las ciencias sociales, ya que la ciencia política es considerada como la disciplina más joven y novedosa frente al derecho, la antropología, la psicología, etc. Esta situación definitivamente conllevó sus pros y sus contras. Haciendo alusión a sus pros o ventajas, surgieron importantes pensadores como fue el caso de Sartori, que insistía y simpatizaba con la idea de que gracias a esta novedosa disciplina de la ciencia política es que puede fomentar una autonomía libre e independiente sin restricciones frente al resto de las otras disciplinas que la complementaban. Los dos principales argumentos que Sartori recurría y sostenía para defender firmemente su postura era que la ciencia política debe ser sustancialmente diferente de las otras disciplinas sociales, ya que esta disciplina se basa en recortar un segmento de la realidad social, o sea, lo político y todo lo derivado de él. Aquello depositaría por consiguiente tres principales atributos que hablarían en nombre de la ciencia política: que sea independiente, que sea autosuficiente y que sea causa primaria. Independiente haciendo referencia a que sigue sus propias leyes, autosuficiente a que se explique a sí misma y finalmente causa primaria al tener y ejercer una supremacía sobre el resto de los fenómenos sociales. Pasando al otro rubro, consultemos ahora sus contras o aspectos negativos. Pensadores como Duverger sostenían que la ciencia política cumplía con tres principales cometidos. El primero era que la ciencia política era considerada como una ciencia encrucijada. ¿A qué se refería Sartori con esto? A que no era una ciencia política única, ya que cada una de las ciencias sociales comporta una parte política en la medida en que le concierne el problema del poder. De este modo se tendría una sociología política, una economía política, una antropología política, etc. El segundo era que la ciencia política además era considerada como una ciencia residual que únicamente iba a atender cuestiones que otras disciplinas sociales habían descuidado, como por ejemplo el tema de los partidos políticos, las elecciones, los grupos de presión, los procesos de tomas de decisiones, etc. La tercera y última habla de que se le va a considerar a la ciencia política como una ciencia de síntesis,
pensando que ésta no tiene campo empírico de investigación propio y que la política debe ser analizada empíricamente por cada ciencia social en particular, siguiendo sus métodos especiales. Siguiente, por favor. Procederé a hablar sobre otra de las grandes polémicas que surgieron debido al surgimiento y a la introducción de la ciencia política, su principal objeto de estudio. Siguiente, porfa. Estas se dividen en dos principales teorías, empezando por la teoría de que el objeto de estudio será el poder político concretamente hablando. Esta teoría se refiere a que únicamente a la ciencia política le va a interesar estudiar asuntos, cuestiones o temas que emanen directamente desde las instituciones públicas gubernamentales y por supuesto del Estado también. Se refiere a que va a estudiar el funcionamiento, la estructura y los movimientos que provengan precisamente de este tipo de lugares o establecimientos dotados de poder político en donde abundan individuos facultados y autorizados de ejercer supremacía política frente al resto de los ciudadanos y del pueblo gobernado en general. Sin embargo, a través del paso de los años, esta concepción paulatinamente se empezó a estigmatizar, pues los mismos ciudadanos se denominaban a sí mismos también como seres políticos que conservan la plena capacidad, libertad y derecho de intervenir en los asuntos públicos que afecten a su comunidad para que éste sea escuchado y se tome en cuenta sus peticiones de manera en que se puedan satisfacer las necesidades que busca cubrir el ciudadano desmesuradamente. Es por ello que se introduce esta nueva teoría que defiende la idea de que el objeto de estudio de la ciencia política será esencialmente la ciencia de la política, o sea, la ciencia de la actividad pública de los ciudadanos, o en otras palabras, la ciencia de la república. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, elegí esta carrera primero que nada porque me inquieta mi realidad. Me inquieta el cómo, teniéndolo todo en nuestro país, podemos ser uno de los países con gobiernos y regímenes políticos más degenerados durante toda la historia. Además, mi aspiración en esta vida es ser un referente en la vida política para todos los que me rodean, de manera que todos puedan percibir mi espíritu proactivo que tanto me caracteriza y me define como ser humano. En cuanto a trayectoria y logros cumplidos que tengan que ver con mi carrera como tal, he estado colaborando y trabajando en ciertos proyectos de la mano con el Partido Acción Nacional, o sea, el PAN, y del mismo modo con ciertos dirigentes que han dado grandes y significantes aportaciones en la historia del país, como Vicente Fox, Denise Dresser y Agustín Basabe. De igual manera, he estado haciendo presencia en diversos grupos conformados por jóvenes políticos, como es el caso de Alianza Universitaria, un proyecto en donde surge una red de universidades que entre sus alumnos proponen ciertas alternativas que permitan erradicar con los problemas que vive un universitario en su día a día en este país para que al final del proceso de elaboración estas propuestas puedan ser canalizadas y llegar a tocar las puertas de los partidos políticos. He llegado a desempeñar de la misma manera el cargo de director nacional en la Asociación Civil Sin Fines de Lucro de Arpera, impartiendo conferencias y trascendiendo con mensajes, entre otros ejemplos más. Siguiente, por favor. Bueno, ahora por mi parte les voy a hablar un poco acerca de la carrera del Derecho. Como ya bien mencionó mi compañero, esta es una carrera que forma parte de las ciencias sociales. Y contrario a la ciencia política, esta es una carrera que ha existido desde hace muchos años, es sumamente antigua, por lo cual existen múltiples definiciones acerca de lo que es el derecho. Pero en términos generales podemos hablar que todas las definiciones hablan de que el derecho es un conjunto de normas que regula la conducta humana, específicamente aquella que se desenvuelve en la sociedad, y que está basado en las relaciones sociales. Algunas otras definiciones hechas por los romanos definen que también el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo, por lo que, como podemos ver, está fuertemente ligado a la persona humana. Hablando un poco sobre mi experiencia personal, yo escogí esta carrera ya que tiene una amplia gama de aplicaciones, ya que un abogado se puede especializar en derecho administrativo, derecho mercantil, derecho civil, derecho procesal, entonces hay muchísimas ramas en las que se puede especializar. Y no solo eso, ya que también nos permite que cada asunto que estudiemos sea diferente, ya que incluso si un ejemplo nos dedicamos a derecho civil y estudiamos la figura del divorcio, cada divorcio que recibamos va a ser diferente y va a tener sus propias características. Toda esta introducción la hicimos con dos propósitos. La primera es que viera la cantidad de información que un profesionista de estas carreras requiere, ya que nuestras carreras se enfocan en muchos ámbitos y tienen muchos temas en los que nos necesitamos especializar. Y el segundo punto es que depende del contacto humano y por ese motivo tiene que ir evolucionando para poder satisfacer las necesidades que las personas tengan. Por ese motivo lo tenemos que relacionar al tema de la tecnología, ya que si la sociedad empieza a evolucionar y empieza a utilizar la tecnología, estas ambas carreras necesitan también evolucionar para poder satisfacer adecuadamente las necesidades de las personas. Por ese motivo vamos a definir qué es el Big Data.
Tal y como ya lo habíamos visto en clase, es un conjunto de datos grandes y complejo, el cual necesita utilizar algunas técnicas diferentes para poder ser procesado. Algunas de sus características son el volumen de los datos que recibimos, la velocidad a la que recibimos esos datos, la variedad de datos que abarca, y últimamente se empieza a considerar el valor que estos datos tienen. Y bueno, ahora nuestro compañero nos va a comentar un poco de cómo se relacionan estos temas. ¿Le pueden dar a la siguiente, porfa? Bueno, en cuanto a cómo se relaciona, voy a contestar a la siguiente interrogante. ¿Cómo influye el Big Data en las campañas electorales? Esto se cumple a través de tres sencillas formas. Uno, elaborar perfiles ideológicos de los votantes. Dos, averiguar cómo contactar con el usuario de manera privada y directa. Y finalmente, pero no menos importante, enviar al usuario propaganda personalizada. Respecto al primer punto, este se refiere a que gracias a la recogida de datos mediante el rastreo de la actividad de los ciudadanos en redes sociales y páginas web en general, podrán elaborar perfiles de cada uno, detectando qué problemas les preocupan, qué intereses tienen, qué partidos apoyan, etcétera, llegando incluso a poder detectar cuáles fueron las variables que han hecho cambiar el voto en determinados momentos. Respecto al segundo punto, se refiere a que el envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial según la ley. Y el tercer punto se refiere a que, como en cualquier empresa, los partidos políticos pretenden crear publicidad electoral al maximizando los beneficios o votos en este caso. Con los datos a los que tendrán acceso podrán enviar un mensaje totalmente personalizado a los puntos de interés de la ciudadanía y de esta forma crear el mensaje más eficaz posible. Siguiente, porfa. Bueno, relativo al tema de la democracia, tenemos algunas ventajas y desventajas con este tema. El primero es la transparencia, ya que los votantes pueden conocer todo acerca de los candidatos por los que van a votar, por lo que pueden tomar mejores decisiones políticas y además participan más en las elecciones, ya que conocen más acerca de la campaña y algunas de las propuestas que tenga el candidato. Sin embargo, también tiene algunas de las desventajas, como el populismo, ya que los candidatos, al saber lo que le interesa a los votantes, pueden tratar de modificar sus propagandas para atraer a los votantes sin tener un verdadero propósito de cumplir con estas campañas. También existe mucho engaño y polarización, lo que implica que los partidos buscan que las personas conozcan más del otro partido, pero para afectar su imagen, o crean fake news o algún tipo de propaganda que únicamente tenga el propósito de afectar a su contrincante. Por lo cual, el uso de datos personales se ha vuelto sumamente importante, ya que no hay realmente alguna legislación que proteja este tipo de datos y se necesita que los legisladores sigan buscando las maneras de proteger esta información, ya que si se le da un mal uso, se le puede dar un mal uso y las votaciones se verían sumamente afectadas, lo cual también afectaría a la democracia en un país. Bueno, es de suma importancia la tecnología en el ámbito de las ciencias sociales. Es que uno a veces tiende a pensar que por el hecho de que estamos tratando con objetos de estudio, como bien lo comentaba desde fragmentos anteriores, que es el ser humano, a pesar de que estamos jugando con un marco sumamente subjetivo, qué mejor manera de recurrir a la tecnología para tratar de hacer la información lo más objetiva, factual y empírica posible. Por ejemplo, en el tema de la migración, que es un tema que a mí como politólogo me interesa muchísimo interesar, podríamos inclusive hasta recaudar y estructurar una especie de base de datos en la cual se especifique, se detalle y obviamente se entienda que existe una tendencia en cuanto al fenómeno de migración se refiere, para que posteriormente nosotros podamos ahora sí que definir ciertas predicciones en cuanto a cómo será el mundo en 5 años o cuáles serán las repercusiones que México tendrá que afrontar con sus migrantes, tanto nacionales como internacionales, etcétera. Entonces, por eso es que es muy importante aferrarnos a la tecnología, a pesar de que estamos tratando con objetos de estudio bastante subjetivos, ¿no? Siguiente, porfa. Bueno, y finalmente, al igual que menciona mi compañero, estas ciencias están fuertemente ligadas al humano, por lo que si el humano y la sociedad van cambiando, es necesario que estas ciencias se adapten. Por ese motivo hay diferentes tecnologías que se han ido modificando y que se han ido aplicando a estas ciencias. Un ejemplo fue el Big Data que ya explicamos, pero también existen otras formas de tecnología como la inteligencia artificial, ya que en algunos países se empiezan a usar este tipo de chatbots o de inteligencia artificial para que las personas puedan acudir a una asesoría jurídica sin necesidad de salir de sus hogares.
También existen diferentes bases de datos que contienen tratados internacionales, políticas públicas, jurisprudencias, a las cuales los profesionistas pueden acceder para tener más información. Un ejemplo de esto, en el caso del derecho, sería la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que cuenta con una base de datos que te permite buscar jurisprudencias que son a partir de la primera época. La primera época abarca del año 1871 a 1875, por lo que podemos ver que la tecnología se ha vuelto más que necesaria en el desempeño de la profesión de estas dos carreras. Y pues bueno, teniendo estas ideas presentes, ya podríamos dar conclusión a nuestra presentación. Bueno, el siguiente equipo es el equipo de Artes y Humanidades. Los presentadores son Katia Sandoval, Jimena Herrera y Karen Méndez. Gracias. Jimena va a compartir la presentación. Bueno, buenas tardes. Nosotras somos Jimena, Karen y yo, Katia. Representamos a la Escuela de Artes y Humanidades y hablaremos acerca de la relación y la influencia que tiene la realidad virtual en las artes y humanidades. Adelante, Karen. Gracias. Primero, para saber lo que es la realidad virtual, podemos ya saberlo, como conocemos por ciencia ficción, o incluso podemos no saber, ya que es un término nuevo. Por ejemplo, ahorita como están viendo las imágenes, la realidad virtual consiste en la inmersión sensorial de un nuevo mundo, es decir, a través de los grafos, a través de los códigos o incluso a través de programas de computadoras se puede crear un mundo muy parecido al nuestro, ya que con esto juega principalmente con nuestros ojos, y lo cual llega a un punto a conectarse con nuestra carrera, es el crear, lo cual lleva mucho a hacer imaginar mundos, imaginar el espacio, imaginar en donde esté proyectado. Esta idea alguna vez llegó a ser moderna en su tiempo, incluso sigue siéndola, al igual que otras que lo fueron, y para ello cada uno tiene una historia. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuándo inició la realidad virtual? Pues esta inició en 1956, pero principalmente esto porque inició como un protocolo por parte de Morton Haley, que desarrolló un simulador combinando las imágenes 3D junto con el sonido y el viento para crear una ilusión de realidad. Y esto fue avanzando poco a poco, ya que cuando fue en 1961, Pilic fue desarrollando otro proyecto que consiste en un casco que incorpora ahora una pantalla, llevando desde que nosotros conocemos la pantalla, el cine, ahora nuestros ojos y nuestra cabeza. Y este proyecto fue utilizando principalmente para entretenimiento militar. Fue avanzando. En 1965, pues ya se dio primera vez este concepto, hasta que estos momentos uno diría, bueno, pero ¿dónde viene el nombre realidad virtual?
Y esto se lo debemos casi gracias a lo que es el entretenimiento, como fue las películas, entre ellos como fue Trump, que fue que el primero utilizó este concepto de realidad virtual, que fue en 1982. Y entonces, ¿cómo llegó a nuestros brazos? ¿Cómo es que lo tenemos? ¿Cómo es que lo podemos tomar? Bueno, pues sí, se utilizó en 1982, donde se llevó lo que es el Data Glove o Subroc 3D. Este año pues se presentó como un primer videojuego, lo cual, a diferencia de lo que conocemos que es con un control, esto era por parte de los sensores. Esto fue avanzando y después Sega tuvo sus primeras gafas de realidad virtual, lo cual causó sensación. Hasta que hoy en día, si llegamos hasta el 2016, pues encontramos las gafas que conocemos, que llevan con kits, que se pueden adaptar al celular, que se pueden adaptar incluso hasta en la pantalla. Esto causó tanto revuelo y lo cual llegó a que muchas personas quisieran experimentar más este lugar. Ahora les paso a mi compañera para que continúe a hablar de este tema. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los avances tecnológicos en las artes. Pues los avances tecnológicos permiten, pues principalmente a los artistas explorar diferentes formas de expresarse y de ofrecer experiencias muy interesantes. Por ejemplo, como la realidad aumentada y la realidad virtual, las pantallas táctiles e Internet son cada vez más importantes para que el público interactúe y disfrute de estas artes. Después, ¿cómo influye la tecnología en el arte? Los nuevos avances tecnológicos permiten un sinfín de posibilidades en el arte, ya que nos da una nueva manera de abordarla, como por ejemplo con las exposiciones virtuales, los conciertos virtuales, la impresión 3D y la posibilidad de asistir a eventos sin salir de tu propia casa. Y la tecnología también ha permitido que el arte sea accesible para todos mediante también las redes sociales. Ya también el uso de materiales comunes como para enseñar el diseño o la construcción de un edificio o una casa y pues ya todo esto es de manera virtual. Y al igual que los artistas ya no usan solamente pincel y pues una hoja, sino que llegan a usar la impresión 3D para darle completamente un giro al arte. Y al igual que los museos, los fotógrafos, la tecnología está ya muy por encima de todo y cada día nos sorprende más porque pues ya nada más, o sea, no simplemente es común. Después, la primera vez que la realidad virtual se utilizó en el arte. La aplicación de la realidad virtual en la creación artística se remota a la década de 1990 y cuando se comercializan los primeros sistemas de realidad virtual. Sin embargo, los altos costos y las dificultades técnicas para realizar y exhibir este tipo de obras imitaron como este tipo de dificultades técnicas para realizar y exhibirlas. Y pues también las obras se limitaron a la exploración artística de esta tecnología. Y las primeras obras de creación artística aparecen en la década, como ya mencioné, de 1990. Y cuando se inicia la comercialización de los sistemas de realidad virtual, tras un largo periodo de investigación en diversos centros científicos, como el Ames Research Center de la NASA o el Human Interface Laboratory de la Universidad de Washington. Y pues el primer sistema de realidad virtual utilizado en las artes es una creación artística llamada Home of the Brain, creada por Monika Fleischmann y Wolfgang Strauss en Art Mascom, Alemania, y este sistema usa interfaces físicas y un guante de datos que permite la navegación de entorno mediante gestos específicos, y pues la tecnología que usaron pertenece a la empresa de BPL de Jaron Lanier. Bueno, la aportación de la realidad virtual a las artes y humanidades. La realidad virtual permite una inmersión y una visualización de todo desde diferentes puntos de vista. Es por eso que los artistas han logrado descubrir nuevas capacidades y así vivir a través de los sentidos nuevas experiencias utilizando distintos lenguajes, entre estos el lenguaje digital. Algunas actividades que la realidad virtual te permite hacer son las siguientes: aprender sobre la historia del arte en diferentes lugares del mundo, conocer sobre el arte en cuanto a pintura y escultura de diferentes culturas, puedes explorar sobre las distintas técnicas artísticas, así como el lenguaje, la técnica y la perspectiva de algunos artistas, puedes mirar nuevas tendencias, visitar galerías alrededor del mundo, conocer sobre la danza tradicional en distintos lugares, viajar a lugares donde ocurrieron hechos históricos,
descubrir sobre la espectacular arquitectura de alrededor del mundo, así como las características de cada época, y visitar monumentos y piezas emblemáticas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo influye la realidad virtual en el arte? En pocas palabras, te permite la visualización de obras, modelos 3D, movimientos de baile, galerías y mucho más, de una manera más sencilla. Y lo más importante, aporta una nueva manera de crear arte y manipularlo. Algunos artistas han estado utilizando esta tecnología para expresar sus sentimientos y emociones de una manera diferente e innovadora, ya que esta permite explorar tu creatividad y tu creatividad, perdón, y tus ideas al máximo y de una manera completamente diferente. Nos hace superarnos a nosotros mismos y así lograr crear algo nuevo y desde nuestro punto de vista algo increíble. Siguiente, por favor. Bueno, la manera en que se podría relacionar la realidad virtual con las artes es porque la innovación y la modernidad siempre han sido características fundamentales del arte. Estas luchan por romper con lo establecido, romper con lo tradicional, buscan la originalidad y renovarse todo el tiempo. Por eso mismo la realidad virtual entra de lleno en este mismo escenario, ya que con la tecnología excepcional que es, pues complementa muy bien lo que es el arte. Siguiente, por favor. Y bueno, a continuación, con este video les vamos a mostrar un ejemplo de cómo la realidad virtual se puede utilizar en el arte, y esto gracias a la aplicación de Tilt Brush de Google, ya que, bueno, con esta herramienta cualquier persona puede convertirse ahora sí que en un artista, ¿no? No se necesita ni programas de modelado, ni 3D, ni nada de eso para, pues, poder generar tus ideas. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, es que se desconectó el micrófono. Bueno, el siguiente equipo es la Escuela de Negocios y va a presentar Emiliano Carrillo y Daniela Olivares.
¿Qué hule? ¿Cómo lo hago para compartir? ¿Aló? Junto donde dice la cantidad de personas, hay uno que hay como una Ah, flechita cierto, hacia cierto, arriba. cierto, aquí está. Sí. Eh, y supongo que se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Somos el equipo de Escuela de Negocios. Los integrantes somos Emiliano Carrillo, Jesús Alberto, Laura Cecilia, Daniel Olivares, Telma Castillo, Maximiliano Arcos y pues nuestro tema es la impresión 3D en las artes culinarias. Y dejo a mi compañera presentarse. Hola, buenas tardes a todos. Como ya lo dijo mi compañero, nosotros somos la Escuela de Negocios y vamos a presentar el día de hoy la impresión 3D. Primero que nada, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con las artes culinarias. Podemos entender que las impresoras 3D o prototipado 3D es una serie de sistemas que permiten la creación de modelos y estructuras tridimensionales mediante diferentes técnicas de inyección y extrusión, entre otras. Esta tecnología se desarrolló principalmente en el entorno de la ingeniería de los materiales con el fin de reducir los tiempos y costos del desarrollo de moldes y estructuras tridimensionales necesarias en el proceso de diseño industrial. Siguiente, por favor. La impresión 3D permite destruir los alimentos, modificar su contenido nutricional y reconstruirlos nuevamente mediante impresión para después presentarlos en la forma que se desee. Una de las principales ventajas es la libertad de diseño, que ya se utiliza ampliamente en otros sectores. Las impresoras 3D pueden crear formas muy complejas que difícilmente se pueden lograr con los métodos convencionales. Hoy en día ya contamos con impresoras 3D de alimentos que se especializan en la producción de platos deliciosos y refinados, como lo son imprimir 3D en chocolates, dulces o incluso una comida completa. Siguiente, por favor. Una impresora 3D de alimentos está constituida básicamente por dos elementos, que son el hardware y el software. El sistema de impresión incluye los elementos mecánicos y electrónicos que permiten el proceso de selección, dosificación, calentamiento, cocción y posicionamiento de los ingredientes para dar forma al alimento, debido a que se espera que la impresora dé como resultado un producto listo para ser consumido. Los ingredientes que se utilizan para la elaboración de los alimentos se incorporan en cartuchos con diferentes volúmenes, de forma similar a las jeringuillas, y mediante émbolos automáticos dosifican cada ingrediente en la cantidad y lugar programado. También debemos de aclarar que la impresora no realiza funciones complejas, sino que básicamente actúa como una manga pastelera robotizada. Siguiente. Este es un ejemplo de la impresora 3D junto con sus productos finales. Básicamente se ve igual a la realidad porque pues tú diseñas lo que quieres ver, cómo quieres que sepa, y es una técnica muy innovadora para la cocina. Siguiente. Bueno, ahora veremos las funciones actuales que tiene las impresoras 3D dentro de las artes culinarias. Y antes que entremos a ese tema, tenemos que dar una breve introducción a lo que son las estrategias financieras y a lo que es la banca de inversión de lo que está constituida la Escuela de Negocios. Eh,
las estrategias financieras, en pocas palabras, es el trabajo que un administrador debe realizar para que las organizaciones tengan mejores resultados económicos, ya sea en inversiones externas a la organización, reducción de gastos, aumento de presupuestos, nuevas innovaciones y pues en general poder estar dentro de las tendencias que haya en los mercados para poder pues que las organizaciones crezcan paulativamente, ¿no? Y un poquito más o menos de lo que es la banca de inversión es el conocer los tipos de economías que existen dentro de las organizaciones, dentro de los países, para que con ellos se den las ideas de lo que pueda ser eh, algo beneficioso tanto para, pues, ahora sí que los países y las empresas. Y pues aquí tenemos las ventajas que podrían establecerse en la impresión 3D dentro de la cocina. Evidentemente, el diseño que pueda haber dentro de las cocinas. De hecho, más adelante les platicaré más o menos cuáles son los puntos principales que podemos resaltar de incluir esta nueva tecnología a las futuras generaciones de organizaciones que puedan dedicarse a esto, ¿no? Evidentemente, la eficiencia, la imaginación dentro de las cocinas pues, va a ser muchísimo más amplia. Como lo mencionaron anteriormente, son diseños que ya conocemos, solo que esta vez pues, son realizados, ahora sí que sí, por una impresora 3D orgánica, ¿no? Y pues evidentemente la imaginación se hace muchísimo más grande, las posibilidades para crear diseños de comida son evidentemente más extensas y pues esto hace una diferenciación en cuanto a una cocina ordinaria a una que pues emplee este tipo de tecnologías, ¿no? Algo bastante claro. Y pues aquí están los puntos principales que podemos en estrategias financieras resaltar de usar esta tecnología, ¿no? Primero es la creatividad culinaria, nos da una vasta posibilidad de creación de contenido que pueda ser, pues, evidentemente vendido hacia las personas. Eficacia es un proceso para, por así decirlo, a una persona le tardaría hacer un diseño muy complicado, tal vez muchísimo más tiempo que el que pueda realizar una máquina, ¿no? Ya estamos viendo diseños bastante interesantes como los anteriores que les presentamos, y pues esto es pues un plus y algo que es un punto bueno dentro de las impresoras 3D, ¿no? El tercer punto pues es la personalización, ya lo dijimos, hay cosas complejas, por ejemplo, investigando acerca de esto me encontré que lograron hacer el Palacio de Buckingham, me parece, en azúcar, y pues es pues curioso también, ¿no? Que puedan hacerse ese tipo ahora sí que de arte culinaria en impresión 3D, que es bastante, pues atractivo, ¿no? Mínimo, o sea, para presentarse y para demostrar de lo que es capaz la tecnología de hoy en día, ¿no? El cuarto punto, la reducción de desperdicios. Esto, pues igual, como lo mencioné antes, cualquier estratega, cualquier administrador, pues tiene ahora sí que la obligación de hacer que se reduzcan los costos, que se reduzcan los desperdicios, que se utilice muy bien el material con el que pues, tenemos que hacer que se cumpla la función de la organización, ¿no? La reducción de desperdicios es uno de ellos y es bastante importante, porque pues, al reducir los desperdicios y poder maximizar la producción de, pues en este caso, un hipotético restaurante que haga comida por 3D, pues evidentemente le da un margen de ganancias muchísimo más alto que si se mantuviesen las pérdidas de los materiales, ¿no? Y pues yo creo que el quinto, que es bastante importante, es el marketing que pueda dar este tipo de tecnologías. Lo comentaba con mis compañeros anteriormente, ya sea un trabajo, por ejemplo, de derecho, de política, de medicina, como lo comentaban mis anteriores compañeros, si lo logras adaptar a las nuevas tecnologías, lo adaptas a la sociedad, pues evidentemente se va a quedar y se va a quedar de buena manera ante el público, ¿no? El marketing que pueda dar un restaurante que tenga esta tecnología de impresión 3D es muchísimo más grande, es muchísimo más atractivo. Evidentemente a las organizaciones y empresas pues les empieza a interesar y a generar
pues, esta curiosidad, ¿no? De querer saber por qué sí está pegando, por qué podemos decir que sea algo, pues, tal vez no tan actual, porque no se ve tan común. De hecho, es un poco complicado todavía y caro el generar comida 3D, pero qué tal si en algunos años se vuelve ahora sí que ordinario, ¿no? Y podamos ir a los restaurantes en cualquier plaza para tener que, pues, poder tener estos productos, ¿no? Pues el marketing es enorme, es lo principal que cualquier organización debe de tener, y pues contar con estas tecnologías, pues lo hace muchísimo más atractivo, más cool y más llamativo al público, ¿no? Este, Ahora sí que tenemos aquí, tuvimos que recolectar algunas frases eh, que se nos hicieron muchísimo más, pues, importantes, interesantes y que resaltan en sí el tema sobre impresiones 3D, que son ahora sí que tiene muchas, aplicaciones a la vida. Anteriormente, pues lo habían dicho con la medicina, ¿no? Imprimir, este, órganos, ¿no? Ajá, impresión de órganos. En este caso, pues nos tocó ahora sí que las artes culinarias, pero pues las impresiones 3D tienen muchísimas aplicaciones, ya sean pues para este tipo de cosas científicas, de, de comida, ¿cómo se llama? Productos, materiales, casas, coches. En las primeras diapositivas se presentaban más o menos lo que se está haciendo con esas impresiones. Y pues estas son como que las palabras que más podemos generalizar de lo que está avalado, pues lo que es la impresión 3D, ¿no? Unos ejemplos actuales, como ya lo mencionábamos antes, hay organizaciones que ya están dedicando a hacerlo público. Cocojet está imprimiendo chocolate en 3D, pues es chocolate personalizado. Eh, Dinara Casco y su repostería única está siendo bastante interesante con las creaciones que están teniendo dentro de su repostería, que es como de las más conocidas, ¿no? Eh, Algunas imprimen frutas en 3D, otras que Foodini, que es de las más conocidas, ya está imprimiendo cosas saludables, evidentemente que se ven atractivas tiene una presentación atractiva y es buena para el público. Foodini está imprimiendo cosas saludables, que ese es un punto todavía más adelante de lo que se quiere en la impresión 3D, ¿no? De hecho, recientemente tengo una noticia que, no me acuerdo si fue en Suiza, y ya están imprimiendo, o sea, no es carne, pero están imprimiendo carne, que es saludable, y la están haciendo con impresión 3D, ¿no? Entonces, cada vez van dando pasos muchísimo más agigantados sobre la importancia y, o sea, la relevancia que tienen estas tecnologías, ¿no? Pues evidentemente las futuras impresoras, o sea, en el 2010 era único y era exclusivamente de la NASA, que lo utilizaban para fines científicos, el imprimir pequeñas partes para poder construir aparatos bastante complicados, ¿no? Y pues conforme se va pasando el tiempo, estas tecnologías se vuelven cada vez más importantes, más relevantes, se ha sido más plausible para el público. Evidentemente en el 2015 es donde da los primeros pasos y todavía se veía en el 2015 que estas maneras de imprimir comida estaban muchísimo más lejos, ¿no? Pero ya vimos que pues siempre vamos con el futuro todos los días, ¿no? Y vamos haciendo de esto que lo que parece irreal se vuelva realidad en poco tiempo, ¿no? En 2015 se veía esto, en 2016 es donde se van empezando a generar las empresas, las corporaciones, igual corporaciones científicas, que se dedican a la impresión 3D en el arte culinaria y en la salud. En este caso, pues, en imprimir o tratar de imprimir productos saludables hacia las personas y pues otros que pues, se decantan más por la repostería, pues sí, la repostería en general. Y pues ahorita en 2020 ya es una realidad. Hace 5 años lo veían como algo que podría estar en 2025, en 2030, y pues con los pasos agigantados que hemos dado, hoy por hoy es una realidad que se está imprimiendo comida, se están imprimiendo postres para el público. Aquí presentamos unos links que podrían ser de interés para cualquier que esté interesado en los temas. Y algunos videos, no sé si de tiempo para el siguiente equipo, pero pues en nuestra presentación están
De hecho, creo que sí. Vamos a poner un video. Pero lo tengo aquí preparado. Y nada más una duda, es que creo que sí, no va a dar tiempo porque acaba 5:15 y falta nada más el último equipo. Ok, pues fast, entonces venimos por acá. Y Ok. las referencias sobre el trabajo y pues el link a nuestro blog donde pues, está más resumido lo que cada uno tiene de interés en su escuela, ¿verdad? Pues ya. ¿Y cómo dejo de compartir? ¿Aquí no? No. En ¿Quién el sabe? botoncito que sale junto a compartir aplicación. Arriba. Ahora ¿No? también ahí. Aquí. Allá. Y bueno, para cerrar con broche de oro, la Escuela de Ingenierías. Los que van a exponer es Marilupe Millán y Nidia Hernández. Ya pueden ver la pantalla. Ya se ve. Ya, Em, Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nidia Hernández Bravo y el de mi compañera es Marilupe Milán. El día de hoy estamos representando a la Escuela de Ingeniería y pues el tema que vamos a tratar es wearables. Em, los wearables son el conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo, interactuando de forma continua con el usuario y con otros tipos de dispositivos con la finalidad de realizar funciones concretas. Algunos ejemplos de estos pueden ser como relojes, zapatillas de deportes con GPS, pulseras, entre muchas otras. La palabra wearable tiene una raíz inglesa y puede traducirse como vestible o llevable. En el argot tecnológico hace referencia a hace referencia a dispositivos que dejan de ser extraños para el usuario que solo podía ocuparlos en un lugar definido. Estos pasan a ser PCs que pueden llevarse consigo en todo el tiempo y que prometen facilitarle la vida al usuario. Este, Se considera que este es pues el paso previo a que el usuario pueda fusionarse con un microprocesador. Bueno, se hallan aplicaciones de la tecnología wearable en un extenso abanico de campos que satisfacen nuestras necesidades, con la finalidad de mejorar nuestra calidad de vida, estando muy presente en la salud de los pacientes, también en la seguridad de las personas y en el adiestramiento de los atletas que se están preparando para alguna competencia. Bueno, si bien las compañías están en constante creación, innovación de nuevos tipos de wearables, la mayoría de estos se pueden dividir o clasificar en categorías principales. Una de ellas son los aparatos de monitorización de ejercicio. Este tipo es uno de los más conocidos y se presenta en diversas formas. Los primeros wearables de esta clase fueron pulseras que monitoreaban los pasos que el usuario daba y pues cada vez se vuelven más sofisticados. Se pueden usar para rastrear ahora el ritmo cardíaco, las calorías quemadas e incluso los ciclos de sueño. Otros rastreadores de ejercicio incluyen cinturones que registran el ritmo cardíaco, entre otras cosas. De igual forma, los relojes inteligentes son relojes digitales que indican la hora junto a una serie de funciones extras como la notificación de llamadas, mensajes,
Algunos relojes más conocidos son el Apple Watch o los Samsung Galaxy o los Samsung Active. También podemos encontrar gorros, gafas y audífonos inteligentes que hoy en día hacen posible adentrarnos a mundos y videojuegos virtuales con gafas de realidad virtual. Nos permiten grabar como, por ejemplo, las personas que practican deportes extremos pueden grabar con algunas cámaras que se colocan en la cabeza o incluso pueden mantener conversaciones con micrófonos que se incorporan a lentes y audífonos inteligentes. Bueno, en ropa inteligente existen sujetadores deportivos como MyZone, que cuenta con un monitor de ritmo cardíaco incorporado. También hay ropa con sensores y que son capaces de rastrear la ubicación pues, del usuario, e incluso pijamas con sistemas Internet of Things que prometen ayudar a dormir mejor, y estas son solo una pequeña parte de pues, toda esta industria que está en auge, ¿no? No paran de aparecer nuevas prendas inteligentes que seguramente se volverán más comunes en los próximos años, ¿no? También existen joyas inteligentes. Esta modalidad de wearable ha existido desde hace algunos años. Y bueno, varias compañías de tecnología se aliaron con marcas de moda para desarrollar joyas pues, con un propósito, ¿no? Que es rastrear el estado físico, gestionar el estrés o contar los pasos. Y bueno, ahora los wearables toman una forma de pendientes, collares o anillos. Bueno, los wearables de igual forma se están incorporando a diversas industrias, entre ellas la automotriz. Hay algunas marcas como Audi, Ford y Volvo que han empezado a desarrollar pequeños dispositivos que permiten la comunicación entre el conductor y el vehículo. Un ejemplo de esto son los wearables de Ford, que pues quieren intentar crear la posibilidad de que se vincule la información de salud del conductor con las tecnologías a bordo del vehículo, incluidos los asistentes de mantenimiento en el carril y sistemas de información de punto ciego. El asistente de mantenimiento en el carril, por ejemplo, podría llegar a ser más sensible si un reloj inteligente enviara datos al vehículo sobre el conductor, como por ejemplo, si el conductor no durmió la noche anterior, entonces este sensor sería mucho más sensible de lo que sería normalmente. O también si aumenta la frecuencia cardíaca de un conductor a medida de que el tráfico aumenta, o si con la adaptación de control de crucero o sistemas de información de punto ciego puede incrementar la distancia entre vehículos, haciendo así que el conductor sienta más tranquilidad al conducir. Bueno, Audi construye sus modelos mediante control de gestos, pues cuenta con sensores de posición, movimientos y gestos de la mano. Se trata del brazalete Mio. Está desarrollado por Talmic Labs y te permitirá controlar cualquier dispositivo a través del control de gestos. Además, este wearable se podrá conectar con tu smartphone. El brazalete mide las corrientes musculares en el antebrazo y permite deducir cómo el usuario mueve el brazo y los dedos. Luego envía los datos de movimiento a través de Bluetooth a un ordenador. El mismo equipo también recoge la posición del usuario, que se coordina con la ayuda de una cámara infrarroja en el techo. La cámara utilizada es una Kinect y también hardware de control en consolas de juegos. Luego, Volvo y Microsoft resucitan el Kit Infinity Party. Ambas compañías han desarrollado la pulsera Microsoft Band 2. Y bueno, ¿cómo funciona? Desde el control por voz, en remoto el usuario puede activar funciones y mandar instrucciones de cómo preparar el navegador, o sea, activar el climatizador, cerrar las puertas, encender luces o hacer sonar el claxon. El sistema funciona con el sistema Volvo On Call y la aplicación para móviles de Volvo y la pulsera conectada. Bueno, dentro de las aplicaciones que tienen los wearables también se pueden introducir a la biomedicina. Los wearables también se pueden utilizar para obtener nuevos conocimientos en varios campos de la investigación. De hecho, hay un artículo de investigación que fue publicado por PLOS Biology que muestra que los wearables son capaces de identificar grupos de voluntarios con patrones similares de actividad diaria. De igual forma, pueden predecir varios marcadores de riesgo de enfermedades cardiovasculares como la obesidad, la hipertensión
arterial y el nivel alto de azúcar en la sangre. De igual forma, este estudio concluyó que los datos de actividad de estos dispositivos portátiles, conocidos como wearables, se pueden utilizar para identificar a las personas activas con mayor riesgo de tener corazones agrandados, que también son conocidos como corazones de atleta. El equipo mostró que los datos de actividad de los dispositivos wearables pueden predecir los niveles circulantes de una clase de lípidos conocidos como ceramidas, que se han asociado con la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas, entre otras. Los wearables de salud también pueden mejorar la investigación biomédica, pues pueden ayudarnos a identificar a las personas con mayor probabilidad de tener una condición, pues, no ideal. Bueno, otro ejemplo del potencial de estos dispositivos en ingeniería biomédica es un nuevo reloj inteligente que ayuda a manejar las convulsiones que sufren pacientes con epilepsia. Embrace, desarrollado por Massachusetts Institute of Technology, emplea inteligencia artificial para detectar crisis epilépticas y convulsiones en el paciente, alertando automáticamente a un profesional médico designado a socorrerlo. Bueno, otro ejemplo de estas son las gafas inteligentes y pues Google Glass, que fue uno de los primeros ejemplares de esto, no tuvo un impacto muy bueno o el esperado, pero pues tenían como objetivo que los profesionales sanitarios ensayaran determinadas técnicas para apoyar el tratamiento de algunas enfermedades. Y también se querían ocupar para transmitir algunas intervenciones quirúrgicas en vivo. De todas formas, hubo alguna empresa que se llama Orcam que tomó este ejemplo y creó las MyEye 2.0 y estas gafas permiten al usuario, mediante una serie de algoritmos e inteligencia artificial, oír lo que no pueden ver. Así el dispositivo lee textos impresos y digitales, reconoce colores, billetes en curso, rostros o nombres de las e identifica productos en el supermercado. Pues está dirigido especialmente para personas invidentes o con poca visión. Bueno, entre muchas aplicaciones en la salud de ropa inteligente está la camiseta inteligente creada por la Universidad Carlos III de Madrid. Este dispositivo permite a los especialistas llevar un seguimiento diario con el fin de obtener un registro electrocardiográfico de calidad médica, medir el ritmo de la respiración, la temperatura corporal y hasta saber si el paciente está de pie, caminando, dormido o si ya se cayó. Con la aportación de la empresa Nuvo, el objetivo del wearable es pues, muy claro, ¿no? Garantizar la seguridad de los pacientes con problemas cardíacos mientras están haciendo ejercicio. Por último, uno de los ejemplos que podemos encontrar dentro de la ingeniería biomédica es un chip inteligente. Este dispositivo está creado para detectar la depresión, y fue desarrollado por la Universidad de Michigan en Estados Unidos. El chip se coloca en el hombro del paciente y mediante ondas de radio monitoriza los hábitos de comer, beber, toser o hablar. Todos los datos se transmiten a un profesional de la salud y pueden aportar información muy valiosa para detectar depresión, así como trastornos alimenticios e incluso obesidad, diabetes o asma. Y bueno, pues como conclusión nos pudimos dar cuenta de que existen infinidad de estos wearables y que lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a ellos y aprovecharlos al máximo porque pues su único propósito es mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, muchas gracias.